Hola amigos, qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Hoy continuamos con la lectura de Hechos de los Apóstoles. Antes de iniciar les agradezco que se suscriban al canal, que compartan este video y le den like. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido y que este canal siga creciendo. Y continuamos con el capítulo 7, discurso de Esteban ante el concilio. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le permitió que algún día toda la tierra les perteneciera a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirán en una tierra extranjera, donde serán oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento, y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se le presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les habría comprado a los hijos de Amor en Siquén a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaban en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y eliminó al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a eliminar como eliminaste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que estaba cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo:
yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador, y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados. La asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte de Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos al santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste al fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionan a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta eliminaron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron deliberadamente, desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y este fue el capítulo número 7 de Hechos de los Apóstoles, que presenta la defensa de Esteban. Básicamente su discurso repasa la historia de Israel para demostrar que Dios siempre ha actuado, pero muchas veces su pueblo rechaza los mensajes que él envió. Y aquí es donde Esteban demuestra la gran sabiduría que él tiene, porque repasa los momentos más claves, podríamos decirle así, del Antiguo Testamento, empezando por Abraham. De Abraham quiero rescatar lo siguiente, que está a partir del versículo 3. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Esto podemos tomarlo como una metáfora
de que muchas veces para aceptar el plan de Dios tenemos que dejar ciertas cosas atrás. Y no literalmente es que tenemos que irnos del país y dejar a nuestra familia abandonada. Recordemos que esto es más espiritual o simbólico. Significa que tal vez muchas actitudes que tenemos o ciertas costumbres que tenemos o ciertas relaciones con ciertos familiares o personas o amigos, tenemos que dejarlas de lado para seguir a Dios. Nosotros muchas veces tenemos que sacrificar cosas para seguir la voluntad de Dios. Yo siento que a eso se refieren con esta frase: deja tu patria, tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Recordemos que al final Dios nunca nos va a llevar por un mal camino, Él siempre nos va a traer muchos beneficios. Y cuando nosotros tenemos que hacer esos sacrificios de abandonar cosas, de abandonar lugares, de abandonar costumbres o de abandonar personas, muchas veces es porque esas cosas no nos convenían realmente. Y después nos siguen explicando la historia de Abraham, donde el mismo Dios le indica a Abraham que no tendrá ninguna herencia, pero sí le prometió que algún día toda esa tierra le pertenecería a sus descendientes. Y también Dios dejó claro que de igual manera serían oprimidos, pero que Él mismo los esclavizará a esos opresores. Esto también podemos tomarlo como simbólicamente, que nosotros como cristianos siempre vamos a encontrar oposición en cualquier lado, pero Dios siempre va a buscar maneras para protegernos y para que salgamos adelante. Después nos explican la historia de José, donde Dios le dio una sabiduría fuera de lo común, tanto así que él fue gobernador de Egipto. También José tuvo que pasar por muchas situaciones, pero sin embargo siempre estuvo acompañado de Dios. Después nos explican la historia de Moisés, que Moisés fue adoptado por la hija del faraón y gracias a ello obtuvo sabiduría de los egipcios, pero también tenía la sabiduría de Dios. Por ende, el mismo versículo 22 lo dice, y era poderoso tanto en palabras como en acciones, porque como repito, a como él tenía la sabiduría de Dios, él también tenía la sabiduría de los egipcios. Y recordemos que aunque los egipcios sí era una cultura pagana y tenían dioses paganos, los egipcios eran muy inteligentes, eran muy avanzados. Y en parte eso pudo ayudar a Moisés a tener relevancia y a ser uno de los personajes más importantes en la Biblia. Y después de que Moisés cometiera los errores que se nos narran en este capítulo, él decidió vivir como extranjero y después se le apareció un ángel en la zarza ardiente y Dios se le revela indicándole: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés estaba atemorizado. Y aquí pasa algo muy importante. Dios le empieza a dar instrucciones a Moisés y él lo sigue. Y gracias a ello, él comenzó a realizar muchas maravillas y señales. Y ahí fue donde él sacó a todas las personas de Egipto y los envió a través del Mar Rojo. Y él fue el guía durante 40 años en el desierto. Y Moisés también llegó y dijo que Dios levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés desde aquella época ya estaba dando palabras de aliento sobre el Mesías, y que es algo muy importante que tiene todas esas historias, como le indica en el versículo 39, que los antepasados se negaron a escuchar a Moisés, al igual que hay muchas personas que se negaron a escuchar a los profetas del pasado, al igual que hay muchas personas que se negaron a escuchar a Jesús cuando estaba en la tierra. También en la actualidad hay muchas personas que se niegan a escuchar la palabra de Dios y escuchar el mensaje de amor y de salvación. Y muchas veces esas personas que se niegan a escuchar la verdad, que aunque muchas veces nosotros leyendo la Biblia puede sonar complicado, es más sencillo de lo que uno piensa. Y es que simplemente Jesús es el Mesías, ese es el mensaje principal, y que Él nos tiene un mensaje de amor y de salvación para el perdón de los pecados de todos nosotros. Y lo más triste de todo es que al igual que para la época de Moisés, para la época de Jesús y para la época actual, muchas personas en vez de escuchar la verdad, de leer ellos mismos la Biblia y conocer el mensaje de Jesús, prefieren
crear ídolos o prefieren a seguir a otras personas que son, pongámoslo o llamémoslo como falsos profetas o que son farsantes o que son estafadores. Para la época de Moisés y Jesús eran falsos profetas. Para esta época podemos decirles estafadores. Muchas veces, lamentablemente, las personas deciden seguir ídolos, creyendo que ellos tienen la razón absoluta o creyendo que ellos tienen la mayor sabiduría de todas y que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Y a causa de esto, Dios es que se aparta de nuestro camino. Ahora, esto quiere decir entonces que Dios es malo y que por eso ya nos va a ignorar. No, esto sí es muy importante comprenderlo. Dios también da libre albedrío o al crear otro tipo de ídolos, básicamente Dios lo va a respetar. Dios nos va a indicar, yo lo respeto, pero ya es responsabilidad suya si cae en trampas, si comete errores. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo el consejo de ese ídolo y no el consejo mío. ¿Y qué son los ídolos? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una persona, puede ser una imagen, puede ser una estatua, puede ser una filosofía, inclusive hasta nosotros mismos podemos ser nuestros propios ídolos, porque muchas veces nosotros nos creemos inteligentes o nos creemos más sabios o creemos que nuestro entendimiento supera todo o creemos que lo sabemos todo y muchas veces nosotros mismos caemos en nuestra propia trampa por no pensar bien las cosas, por no analizar bien las cosas y por no pedir consejo de Dios. Y ahí es donde muchas veces inclusive nosotros nos enojamos, llegamos a echarle la culpa a Dios de que por qué nos va mal en la vida, pero realmente es porque nosotros nos dejamos engañar por nuestro propio entendimiento y recordemos, nosotros no somos los más sabios de todos. Si nosotros fuéramos las personas más sabias, seríamos Dios, pero ya sabemos que no es así. Dios solo hay uno y Él es el más sabio y Él siempre nos va a dar el camino correcto para seguir adelante. Y es que en el versículo 43 lo deja claro, todo es simbólico. No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto, por lo tanto te mandaré al destierro tan lejos como a Babilonia. Aquí Dios lo deja claro, con este simbolismo. No es que Dios ahora nos va a desear el mal, simplemente Él nos va a desterrar de su gloria. Simplemente Él nos va a dejar fuera de su plan. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos seguir a ídolos que no hacen absolutamente nada. El único que de verdad hace cosas y funciona es Dios. Realmente Dios es la salvación para muchas cosas. Después Esteban sigue hablando hasta llegar al rey David. Y a partir del versículo 48 hay algo muy importante. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque el rey Salomón construyó un templo para Dios, pero Dios lo deja bien claro. No es que a Dios le enoje que nosotros le hagamos templos a Él, simplemente que Dios es tan grande, es tan inmenso, que simplemente Él no necesita que nosotros le hagamos un templo, porque Él ya tiene un trono, su trono está en el cielo. Además, nosotros como seres humanos jamás vamos a construir algo que sea superior a Dios, que tenga la dignidad para albergar a Dios. Como indico, Dios está en todos lados y Él es dueño de todo. Por tanto, no es que no le construyamos templos, simplemente Dios no lo necesita. ¿Qué es lo que necesita Dios? Que nosotros creamos en Él, que sigamos sus caminos y que seamos personas bondadosas. Como le hemos hablado en capítulos anteriores, ¿qué son los sacrificios que pide Dios? Ayudar a los demás, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que amemos al prójimo. Y si ustedes pueden ver, las cosas que nos pide Dios son fáciles. Dios en ningún momento nos pidió rezar 5 horas al día. Dios nos pide cosas muy sencillas que lamentablemente es lo que menos hace la gente. Y vea que en el versículo 51 es una respuesta a todo lo que yo estoy diciendo. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también, porque sí, las mismas cosas que hacían en aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Jesús, también pasan actualmente. Las personas se crean otro tipo de ídolos
las personas quieren seguir construyendo una idea de Dios que no es la correcta o quieren hacer cierto tipo de rituales creyendo que así vamos a glorificar a Dios. Pero como indico, Dios en la Biblia no pide en ningún momento que hagamos estas construcciones titánicas o que hagamos sacrificios o que hagamos penitencias crueles. Él simplemente nos pide que seamos amables, que seamos buenos, que lo sigamos a Él, que perdonemos a los demás, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que aceptemos que no somos perfectos, que aceptemos la corrección de Él y que amemos a nuestro prójimo. Como indico, es más sencillo de lo que nosotros creemos. Y nosotros, por no seguir lo que nos dice Dios, desobedecemos la ley de Dios. Esto yo también lo he explicado en un video anterior. Muchas veces nosotros creemos que seguir a Dios es cumplir una serie de normas y reglas estrictamente, y no necesariamente es así, porque nadie es perfecto. Nadie va a cumplir al pie de la letra todos los mandamientos que pide Dios. Dios únicamente pide que nosotros aceptemos cuando cometamos errores. Y a causa de Esteban, de llegar y decir todo esto, que es la verdad, los líderes judíos se enfurecieron y acusaron a Esteban. Y en eso Esteban, lleno del Espíritu Santo, se encomendó a Dios. Y ahí fue donde él murió. ¿Cuál es la moraleja de todo este capítulo? Que Esteban demuestra que el problema no es que Dios nos abandone. El problema es que muchas personas se acostumbran a escuchar otros discursos que no son los correctos sin averiguar si eso está bien, que nosotros mismos no buscamos por nuestra cuenta buscar una relación con Dios y que cuando nosotros encontramos esa relación con Dios decidimos no obedecerlo y si seguimos los consejos de alguien más automáticamente en qué lo convertimos en un ídolo. Y si nosotros nos ponemos a averiguar qué es un ídolo, que es una figura, persona o objeto que despierta una intención, admiración, amor o devoción. Entonces, ¿cuál es el único ídolo a que nosotros tenemos que tener? A Dios. Es el único ídolo al cual nosotros tenemos que seguir. Y Dios es el único ídolo que nos va a guiar por el camino correcto y nos va a dar los consejos para tener una vida llena de prosperidad. Y con esto cierro esta reflexión. Espero que les haya gustado este capítulo. Si entendieron alguna otra cosa me gustaría leerlos. Les agradezco que se suscriban, que compartan este video y le den like. Eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos para el siguiente video. Muchas bendiciones. Chao.